este señor Víctor de Aldama en calidad de acompañante, de integrante del equipo de personas que vinieron con el consejero delegado de Globalia a una reunión en julio de 2020, en pleno proceso de recuperación de la normalidad económica. También él le menciona, es verdad que sí, que salía, y me alegro de que me haya respondido porque así sale en algún del volcado del móvil de este señor, pues que usted habló con él por primera vez en julio de 2020 y que mantuvo alguna reunión o no con él, o solo fue por teléfono. O sea, es cierto también que él dijo que tuvo una reunión con usted en la que estaba la señora Begoña Gómez y el señor Javier Hidalgo. No, no es cierto. Esa era la cuestión, que él asegura que compartió una reunión con usted para ese proyecto de Guacalúa, que también impulsaba con Javier Hidalgo. No es verdad. La única vez que yo soy consciente de haberme visto con él, y de hecho la verdad es que tuve que buscar en todas las anotaciones del Outlook de mi secretaría, cuando vi que hacía esas declaraciones, fue el 1 de julio de 2020, en un momento particularmente dramático para la economía española y con ocasión de la petición que había formulado el señor Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia. Yo no le puedo felicitar, por supuesto, por su nombramiento, porque Vox se ha opuesto frontalmente a su nombramiento como vicepresidente de la Comisión Europea, porque a nuestro juicio usted no merece el cargo que hoy ostenta, en absoluto. Por varios motivos. En primer lugar, porque no ha dado usted unas explicaciones a nuestro juicio válidas ni suficientes acerca de todo lo que ha hablado con mi compañera Caballero y algunas cosas que yo le preguntaré, no solamente por eso, sino por su nefasta gestión al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Señor Gordillo, sí, perdón. No es objeto de la Comisión la gestión en el Ministerio de Transición Ecológica como consecuencia del nombramiento de la comisaria europea, por lo tanto le ruego se ciña al objeto de la Comisión. Muchas gracias, señor presidente. Pues en ese caso, y puesto que no puedo nombrar ni su gestión en la DANE ni el apagón, pues voy a ir directamente a las relaciones con el señor Víctor de Aldama, con el señor Koldo, con doña Begoña Gómez y con el señor Hidalgo y con tantos otros que han estado, en este tejemaneje organizado por personas cercanas al Partido Socialista al que usted pertenece, mientras más de 100.000 compatriotas nuestros y mientras estábamos los españoles recluidos ilegalmente en nuestras casas. Vamos a ver, vamos a empezar, señora Rivera, con el rescate de Europa. ¿Usted conoce al señor Koldo García Izaguirre? El señor Koldo García acostumbraba a acompañar al ministro José Luis Ábalos y como tal, efectivamente, al igual que sus conductores o sus guardaespaldas, sé quién es. Si lo que me pregunta es si he tenido ocasión de hablar alguna vez con él, creo que no. Creo que ni siquiera buenos días. Bien, no obstante, el señor Koldo García proporcionó al señor Aldama su teléfono, entre otros tres teléfonos más, doña Nadia Calviño, doña Reyes Maroto y el suyo, para realizar gestiones en favor del rescate a Air Europa. Como usted sabe perfectamente, y para quienes ven esta comisión se lo diré, el rescate de Air Europa tuvo una parte fundamental, tuvo una participación fundamental el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el llamado FASE, que proveyó de 475 millones de euros para el rescate de esta aerolínea. Y este fondo de ayuda estaba participado por el ministerio del cual usted era titular. ¿A usted le habló el señor Sánchez, presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, esposo de Begoña Gómez, en alguna ocasión del rescate de Air Europa? Sobre la situación de las líneas aéreas, en general de los grandes operadores de las empresas estratégicas de la economía española, tuvimos ocasión de hablar en el Consejo de Ministros y durante el proceso de desescalada en varias ocasiones. De hecho, la creación de ese fondo de solvencia, de ayuda a la solvencia de los grandes operadores, de las grandes
empresas estratégicas para la economía española, trabajamos intensamente para crear un fondo a través de decreto ley, siguiendo las recomendaciones, las orientaciones, los criterios fijados por la Comisión Europea, y esa convocatoria, la creación de ese fondo, a la que pudieron presentarse ocasiones de... Claro, eso nadie lo duda, pero concretamente, yo concretamente lo que le he preguntado si le habló el señor Sánchez del rescate de Europa, claro. Tenga usted en cuenta, señora Rivera, que el rescate de Europa estuvo protagonizado en gran parte por don Víctor de Aldama, que no hace falta cualquier persona informada, y todos los senadores aquí presentes lo sabemos, y gran parte de los españoles, bueno, pues es un factor, bueno, digamos, de muy dudosa legalidad en todo esto, ¿no? Y puesto que el señor Víctor de Aldama fue el factor de este rescate, en gran parte, yo le pregunto a usted concretamente si usted participó con el señor Aldama en alguna ocasión de alguna gestión para el rescate de Europa, puesto que el señor Aldama estuvo en todo este rescate, insisto una vez más, como protagonista principal. ¿Usted hizo alguna gestión con el señor Aldama para este rescate, concretamente? Me lo ha preguntado su compañera. No es que no haya hecho ninguna gestión, es que la única conversación en persona que yo recuerdo con el señor Aldama fue en el contexto del trabajo de esa voluntad de recuperación de la actividad turística en el ámbito rural que el señor Javier Hidalgo me presentó el 1 de julio. No he hablado con el señor Aldama de ningún otro asunto y personalmente, físicamente, no me he vuelto a encontrar con el señor Aldama nunca jamás, así que difícilmente podríamos hablar de Europa. Por lo demás, del rescate de Europa no he hablado con nadie. ¿Y usted sabía que el señor Aldama era parte fundamental de todo este, bueno, de todo este asunto del rescate de Europa? ¿Sabía usted que el señor Aldama era parte, porque era evidente, ¿no? El señor Aldama era el correveidile del señor, entre el señor Hidalgo y otros muchos miembros del Partido Socialista y del Gobierno. ¿Usted nunca llegó a sospechar que el señor Aldama estuviera haciendo gestiones en este sentido? Jamás. Nunca, ¿no? Bueno, yo espero que no, en fin, como la UCO, y a la que parece ser que el gobierno del señor Sánchez está empeñada en desposeer de sus funciones, sigue adelante con sus investigaciones. Yo espero que no haya ningún documento, ni ningún WhatsApp, ni nada que desmienta sus palabras. Yo espero que si así fuera, pues usted dimita de sus cargos en la Comisión Europea. Pero bueno, porque cada día nos sorprenden con una cosa nueva, sobre todo el señor Aldama, que el otro día nos dio una tarde memorable. Vamos a ver. ¿Y con el señor Hidalgo qué relación tenía usted? ¿Tuvo algún tipo de relación? ¿Hizo usted alguna gestión con el señor Hidalgo para el rescate de su propia aerolínea? No, con el señor Hidalgo solamente tuve ocasión de reunirme aquel día, no lo conocía antes, no había coincidido nunca antes, y no volvimos a hablar. Es una reunión, como le decía, en la que el señor Hidalgo manifestó su convicción de que una empresa como Globalia debía buscar a nuevas líneas de trabajo.